Buenas, soy el doctor Fernando Fajardo Leicelar, soy docente universitario de la Facultad de Ciencias Médicas, además soy médico especialista en medicina interna y nefrología. El 14 de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón y queremos hacer este programa más que todo para conocer los beneficios que nos dan estos dos órganos que Dios nos ha dado. Comenzaremos hablando sobre el aparato urinario. El aparato urinario es un complejo que consiste tanto en dos riñones, ureteros, vejiga y uretra. Por ahí se drena todo lo que son o se excretan todas las toxinas, nitrógeno ureico, creatinina y otros desechos nitrogenados que los adquirimos con los alimentos. El aparato urinario tiene una función muy importante, que es mantener la homeostasis en la liberación de ciertas sustancias, como ser electrolitos y los líquidos o fluidos, ¿verdad? Y mantiene un balance, por lo tanto no nos hinchamos, sino que tenemos un balance en nuestro cuerpo, por la excreción exacta de lo que tomamos y los que excretamos. El aparato urinario, todo lo que depende del volumen sanguíneo, depende de lo que el corazón entrega en sangre para conformar lo que es el filtrado glomerular. Si yo tengo un problema cardíaco o un problema de presión arterial, pues entonces el aparato urinario, sobre todo los riñones, tienen una dificultad para excretar. Y a esto se le llama insuficiencia renal, que se divide en prerrenal, intrínseca y posrenal porque funciona como algo agudo, porque hay un problema a nivel de la bomba, que es el corazón. Por lo tanto, corazón y riñón están de la mano. Siempre hay que entender que si el corazón falla, todos los órganos del cuerpo van a fallar, sobre todo los órganos que no son indispensables para el cuerpo, ¿verdad? Porque se trata de mantener un equilibrio con el cerebro. Si el corazón falla, de alguna manera el cerebro siempre está recibiendo cierta cantidad de oxígeno y de sangre. Pero los órganos que no son vitales, como los riñones, dejan de funcionar. Entonces hay que tratar de mantener una presión arterial adecuada y eso depende mucho también del corazón. El riñón es un órgano que tiene forma como de un frijol. El tamaño del riñón anda entre 10 y 12 centímetros. Dicen muchos libros que un riñón puede ser más grande que otro, con una diferencia más o menos de 0.5 a 1 centímetro. Y esto lo da más el riñón del lado derecho, porque en el lado derecho tenemos el hígado. Entonces el hígado hace que el riñón que está en ese lado esté un poquito más abajo, ¿verdad? Mientras que el riñón izquierdo está un poquito más elevado y por eso tiende a ser un poquito más grande. Él recibe la irrigación de arterias y de venas, ¿verdad? Y todo esto depende del flujo sanguíneo que lo da el corazón. El riñón tiene una parte que se llama médula y corteza. La médula es una zona que no tiene suficiente oxígeno, mientras que la corteza es la parte más oxigenada y es la que recibe la cantidad de donde surgen la mayoría de las funciones básicas del riñón. La corteza tiene la característica de producir una sustancia que se llama eritropoyetina. La corteza también llega la mayor irrigación del riñón. Las funciones endocrinas del riñón son producir eritropoyetina, como decía, que es para estimular la producción de glóbulos rojos, estimula la médula ósea para producir hemoglobina, también produce factores como vitamina D, ¿verdad? Produce enzimas como la renina, que tiene que ver con la capacidad de regular la presión arterial, produce eicosanoides, ¿verdad? Tipo trombohexano y prostaglandinas, y metabolitos de la síntesis de vitamina D, como les decía. Dentro del riñón existe una unidad funcional
Así como en el corazón existe el miocito, en el cerebro existen las neuronas, el riñón tiene una célula muy importante que se llama nefrona. Por eso nos llamamos nosotros nefrólogos. La nefrona es una máquina pequeñita, ¿verdad? Sumamente pequeña, que cada riñón tiene 1.000.000 de nefronas. Tenemos 2 riñones, tenemos 2 millones de nefronas. La nefrona es la que hace todo lo que hace una máquina de diálisis, pero todavía no existe una máquina hecha por el hombre que limpie tan perfectamente el cuerpo humano como es la nefrona. Por lo tanto, teniendo 1.000.000 de nefronas, tú puedes vivir el tiempo que tú quieras. O sea, con un solo riñón puedes vivir 100 años sin ningún problema. Por lo tanto, uno puede donar con amor a cualquier persona. Puede ser tu papá, tu hijo o tu esposa. Puedes darle un riñón. Porque tenemos el otro riñón que tiene la misma cantidad de nefronas. La nefrona está formada por ciertas asas que reciben toda la circulación sanguínea y están sobre todo en la corteza. Por la nefrona pasan todo el agua, los electrolitos, sodio, potasio, glucosa, aminoácidos, ácido úrico, y todo eso se absorbe en el túbulo contorneado proximal, el sodio, sobre todo el sodio, la glucosa, aminoácidos. Y luego va bajando el túbulo contorneado a la descendente, asa de Henle, hasta llegar al túbulo colector donde se produce la orina. El filtrado glomerular es más que la fuerza física que produce el transporte de agua y solutos a través de la membrana glomerular. Esa fuerza es como que va el agua hacia la membrana y la fuerza que se ejerce es lo que forma la tasa de filtrado glomerular. Se dice que el riñón mueve 125 ml por minuto. 125 ml por minuto, si lo multiplicamos por 60 minutos que tiene la hora, podemos imaginarnos cuántos litros es en 24 horas. 180 litros. O sea que nuestro cuerpo se ve limpiado en un día 180 litros. O sea, 180 litros de sangre son limpiados por nuestros 2 riñones. O sea, es algo impresionante. Mientras que cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal y está en diálisis, le damos 4 horas de terapia. No está a las 24 horas, pero eso solo lo hace el riñón. El 95% que se reabsorbe es pura sangre, es pura agua. Y el flujo de sanguíneo tiene una contracción en la arteriola aferente y una contracción en la arteriola eferente. En la arteriola aferente la contracción es dilatación y en la arteriola eferente es contracción. La fisiología renal tiene que ver mucho con el movimiento del sodio, el potasio que se da en la zona de la arteriola aferente, en la parte proximal, que es donde más se reabsorbe el sodio, el potasio, la glucosa. ¿Verdad? Los medicamentos actúan, como los diuréticos, actúan en la parte ascendente de la asa de Henle. En esa parte ascendente actúa la furosemida, la bumetamida. En la parte contorneada distal actúan los diuréticos tiazídicos y en la parte de túbulo colector o distal que llamamos actúa la espironolactona, que es un ahorrador de potasio. Todo esto es para retener electrolitos y igualmente tratar de excretar la mayor cantidad de agua. Si yo tengo hipotensión o se me baja la presión o tengo un accidente o un sangrado, lo primero que hace el cuerpo humano es liberar una sustancia del cerebro que se llama antidiurética, hormona antidiurética, y va a dar al túbulo distal. En el túbulo distal hay un lugar que se llama aquaporina 2 que hace que ese túbulo se vuelva impermeable. Por lo tanto, el agua que yo debo de eliminar por el riñón no se elimina
y por eso la persona deja de orinar. ¿Para qué? Para mantener esa agua en el cuerpo y mantener la presión arterial. Es una cuestión rápida que sucede. No elimino agua porque el cuerpo está tratando de mantenerla para levantar presión mientras se me opera o mientras se me transfunde sangre, ¿verdad? Son situaciones que suceden y es algo natural del cuerpo humano. La reabsorción de moléculas por parte del túbulo, el 99% que se reabsorbe y se va a eliminar es agua. Un 99.5 es sodio, un 100% se elimina azúcar. Por eso se dice que no es normal que estemos eliminando azúcar por la orina. La glucosuria o eliminación de azúcar en la orina quiere decir de que tienes que investigar si no eres diabético o si no tienes alguna alteración que produce liberación de azúcar por la orina. Y un más o menos 85% se libera potasio. Hay una zona en el aparato genital que se llama pelvis renal. La pelvis renal recoge toda la orina que viene de los túbulos y van a entrar a los ureteros. Entonces la pelvis renal tiene como un marcapaso, o sea, tiene impulsos eléctricos que hace que haya un peristaltismo y de la pelvis renal se van por los ureteros moviéndose esa orina de manera sincrónica hacia la vejiga. Hay otra zona en el riñón, no tanto en el riñón, sino que en el aparato genital o en el aparato urinario, que es la zona que ya va pegando el uretero con la vejiga. Se llama la unión urétero-vesical. La unión urétero-vesical es una zona donde hay como un esfínter, ¿verdad?, que evita que haya reflujo de la orina que está en la vejiga hacia los riñones. Cuando esto se afecta, existen infecciones urinarias que son muy frecuentes, que se pueden dar en los diabéticos, en las mujeres o en las niñas, que se llama reflujo vesicureteral. Entonces, ese esfínter es muy importante que esté funcionando de manera adecuada. Hablando ya a grosso modo de todo lo que es el aparato urinario, sale a la luz el tema de insuficiencia renal aguda. Como hablamos, esto es un tema bastante amplio, pero vamos a tocar algunas definiciones para que nosotros comprendamos por qué se da la insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda es una alteración de la tasa de filtrado glomerular, ¿verdad?, donde prácticamente tiene una evolución aguda, menos de 3 meses, y es algo reversible. Más o menos el 5% de los pacientes hospitalizados se complican, un 30% de los pacientes en UCI, en cuidados intensivos, pero la mortalidad de un paciente con insuficiencia renal aguda es alta, anda más o menos arriba del 70%, porque son pacientes que pueden requerir terapia dialítica. Sobre todo esos que requieren terapia dialítica, la mortalidad es bastante elevada. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, hablamos de tiempo, menos de 3 meses, y se clasifica en prerrenal, intrínseca y postrenal. La insuficiencia renal, en otras definiciones, pueden hablar de insuficiencia renal aguda oligúrica, no ligúrica y anúrica. La insuficiencia renal aguda prerrenal se habla que es por bajo gasto, o sea, no te llega suficiente presión, entonces el riñón sufre. Entonces no necesita terapia dialítica, sino que lo que necesitamos es mejorar las cifras tensionales del paciente con medicamentos, primero hidratación, porque si está el paciente deshidratado, pues hay que resucitarlo con líquidos. Si a pesar de eso no mejora, están los vasopresores. Con eso podemos recuperar ese riñón. Y como les digo, es agudo, o sea, el problema es reversible, tiene cura. Luego está la insuficiencia renal intrínseca, propiamente del riñón, y esta es producida más que todo por procesos inflamatorios o toxinas, medicamentos tóxicos, un ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, vitaflenaco, ketorolaco, Aleve,
que es un medicamento que bastante popular, son medicamentos tóxicos. El Enantium también, que se vende de manera sin prescripción médica. Entonces son medicamentos que, si el paciente de por sí está deshidratado, altera la función renal. Nosotros hemos hecho estudios por qué existe tanta incidencia de insuficiencia renal en gente joven, sobre todo en la zona sur, o de muchachos que se han ido migrando a Estados Unidos por el desierto. Como bien vemos, es pura deshidratación, y además de esto ellos toman antiinflamatorios para el dolor, porque la misma deshidratación contrae los músculos, produce dolor muscular, y toman medicamentos antiinflamatorios. Entonces exacerban más el daño. O los muchachos que trabajan en esas plantaciones en la zona sur, tanto calor, y están cortando o están tratando de cultivar algo, altas horas del día, y toman 1 litro de Coca-Cola o un fresco, una gaseosa, y a esa gaseosa le ponen 5 tabletas de ibuprofeno, porque le han dicho de que eso te calma el dolor. Eso es un tóxico tan grande para el riñón que, al hacerlo muy continuamente, o sea, al hacer este procedimiento continuamente, daña tanto los riñones de esos jóvenes que algunos de ellos son alérgicos a estos medicamentos, y son los que estamos nosotros recibiendo en Tegucigalpa y en San Pedro Sula para inicio de terapia dialítica, porque son gente joven que no tiene ni antecedentes de insuficiencia renal, pero son por este tipo de prácticas. La insuficiencia renal obstructiva o postrenal se da casi siempre en personas, bueno, tienen cálculos en los riñones, o problemas de próstata, o problemas de cáncer de matriz en las mujeres. Son problemas obstructivos que necesitamos la ayuda del urólogo. Y hablamos con el urólogo: mire, doctor, tenemos este paciente con un proceso obstructivo. Entonces el doctor inmediatamente hace un procedimiento para derivar la vía urinaria, inmediatamente las toxinas bajan. Por lo tanto, de los 2 procesos, prerrenal y postrenal, no necesariamente necesitan diálisis, pero sí el intrínseco, cuando el paciente tiene necrosis tubular aguda o daño isquémico, donde vamos a ver cilindros granulosos. Ante esto tenemos que definir cuál es el pronóstico de un paciente con insuficiencia renal aguda y qué nos puede decir el incremento sutil de la creatinina. Bueno, el pronóstico de un paciente con insuficiencia renal aguda, si uno lo agarra antes de los 3 meses, puede ser bueno, puede recuperar una gran parte de su función renal. Y los incrementos de la creatinina, de más o menos 0.3 miligramos sobre decilitro, son como una llamada de alerta hacia el médico especialista, nefrólogo, de que algo está pasando y que algo está consumiendo, o posiblemente la presión anda mal, o la presión anda muy elevada, o el azúcar anda muy alta, porque son los factores más frecuentes que pueden deteriorar la función renal. Existen escalas en la insuficiencia renal aguda para monitorizar los pacientes que están en cuidados intensivos, quienes van a requerir terapia dialítica. Una de ellas se llama Akin y otra se llama Rifle, que dependen mucho de creatinina, son movimientos de creatinina, incrementos de creatinina, o de gasto urinario. Si a mí me disminuye la cantidad de orina en 1 hora, lo normal es que orinemos 60 ml por hora, ¿verdad? 1 ml por minuto. O sea, yo espero que tenga más de 60 cc por hora o ml. Si tiene más de 100 ml por hora, mucho mejor. Si yo orino 240 ml, 2400 al día, ando orinando 100 ml por hora, que eso es muy bueno. Pero en un paciente hospitalizado, si orina menos de 60 ml por hora, es un paciente que está posiblemente cayendo en una falla renal aguda, y tengo que estar encima viendo sedimentos urinarios o haciendo algunos análisis para ver si va a necesitar terapia dialítica. El sedimento urinario, podemos ver cilindros granulosos en la falla renal aguda
intrínseca que requiere terapia dialítica porque hace necrosis tubular, o en la etapa prerrenal, que lo que necesita es hidratación, mejorar el gasto urinario, porque hacen cilindros hialinos, que son cilindros muy diferentes. Están los cilindros leucocitarios, que son de infecciones urinarias, y cilindros hemáticos, que se ven en la glomerulonefritis, que son procesos inflamatorios del riñón. Las fases clínicas de la insuficiencia renal aguda, se ve que existe una fase de meseta, donde primero empieza un incremento de creatinina, desconocemos hasta dónde va a llegar esa creatinina, damos seguimiento a la creatinina, luego hay 2 días donde la creatinina se mantuvo en cierto valor, puede ser 4, y en ese momento empieza a descender. Eso se llama ya fase de resolución. Y el paciente empieza a orinar de manera acelerada, o sea, empezamos a ver poliuria. Un paciente que estaba con oliguria o una diuresis menor de 60 cc por hora, empieza a tener 200 cc por hora, ¿verdad? Es porque el riñón empieza a calibrar la parte de la concentración de agua, de electrolitos, de sodio sobre todo. Esa capacidad de concentración de la orina, a veces cuando existen estos problemas se pierde. Y la orina normalmente se concentra y tiene una osmolaridad de 1.030, pero se pierde por a veces estos procesos de deterioro en la función renal. ¿Qué cosas debo yo de ver para poder diferenciar un paciente con insuficiencia renal aguda de la insuficiencia renal crónica? ¿Cómo puedo yo decir, este paciente puede revertir? Porque como les decía, la insuficiencia renal aguda puede revertir al 100%. La insuficiencia renal crónica, no. Podemos estabilizarla, que no llegue a diálisis prematuramente. Pero la insuficiencia renal aguda la podemos revertir. ¿Cómo puedo yo diferenciarlo? Bueno, primero es ver un paciente que está edematizado, o sea, tiene líquido en las piernas, pero no tiene anemia. O sea, yo le hago su hemograma, no tiene anemia. Eso es una característica del daño agudo. El daño crónico te produce anemia porque no se produce la sustancia que habíamos hablado que se llama eritropoyetina. El daño agudo, cuando yo le hago el ultrasonido, veo que los riñones tienen el tamaño, como les había comentado, de 10 a 12 centímetros. Pero en el crónico los riñones se encogen, excepto en los pacientes diabéticos. Pero los riñones se encogen y la relación corteza-médula se altera. Y la otra característica importante es la parte ósea. Una radiografía de una persona con falla renal aguda se ve normal la radiografía de los huesos, pero la del paciente con enfermedad renal crónica, si es un muchacho de 25 años, se ven los huesos como de una persona de 80 años, desgastados, osteoporóticos. Por lo tanto, eso me dice que hay cronicidad. Entonces, esos 3 parámetros tú los puedes detectar rápidamente y puedes decir, no, este paciente ya es crónico, ¿verdad? O tenga un general de orina donde tú ves proteínas en la orina, sangre en la orina. Eso no es normal. Inmediatamente mándalo con el nefrólogo para que empiece a estudiarlo. Pérdida de proteínas en la orina. Un examen de orina te cuesta 40 lempiras y te da mucha información de cómo están tus riñones. Proteínas, sangre, glucosa en la orina. Hay que estudiar a ese paciente. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación? Que a veces las personas creen que el paciente está poseído. O sea, que le hicieron un mal. Le hicieron un mal a mi papá porque era mujeriego. No es que esté poseído, son toxinas que se han aumentado en su cuerpo y prácticamente todos los desechos nitrogenados llegan al cerebro, sobre todo el nitrógeno ureico, el boom. Altera la conciencia y el paciente empieza a decir incoherencias. Lo que necesita es diálisis. Esa es una característica. La otra, deja de orinar el paciente. Entonces se empieza a inflamar y se empieza a cansar. Otra es que el paciente se le aumenta el potasio o el paciente empieza a respirar muy rápido, como una respiración agónica. Esa es una respiración acidótica. Porque como les decía, el riñón mantiene un equilibrio de electrolitos, pero también de ácidos y de bases, bicarbonato e hidrogeniones. Al perderse ese equilibrio,
aumenta más los ácidos, disminuye el bicarbonato, que es la sustancia buffer de nuestro organismo. Hay algunas enfermedades donde cuando hacemos el ultrasonido miramos que los riñones están de buen tamaño, pero tiene insuficiencia renal crónica. Como les decía, la diabetes es una de ellas, la amiloidosis, el mieloma múltiple y los riñones poliquísticos. Los riñones poliquísticos los miramos en el ultrasonido con un gran montón de quistes, parecen panales de abeja. La amiloidosis tenemos que hacer una biopsia. Y el mieloma múltiple tiene otras características, sobre todo incrementos de calcio, que nos puede orientar a estas enfermedades. Y no digamos el diabético, que ya tiene complicaciones crónicas como la retinopatía diabética. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos para un paciente con falla renal aguda? Lo primero que tenemos que hacer es, si tenemos un paciente hospitalizado o tenemos un paciente en la casa que ha estado tomando ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, sobre todo nuestras abuelitas, que les duelen las rodillas, les duele la espalda y a veces se automedican, tenemos que decirle, abuela, deje de consumir eso. Porque con solo ser anciano, o sea, una persona mayor de 80 años, ya sus riñones están encogidos, o sea, ya están pequeños porque ya no llega suficiente sangre. Y si estamos metiendo ese tóxico, son los pacientes que nos vienen a la emergencia para diálisis por tomar medicamentos tóxicos. Entonces tienen que suspender ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, alipid, taflenaco, enantio. Evitar carnes rojas, carne de res, carne de cerdo, las vísceras, son tóxicas igual que los embutidos porque tienen mucha proteína y la proteína daña el riñón, excepto ciertas proteínas como la albúmina, que es beneficiosa. Por lo tanto, comer claras de huevo no está mal, porque los pacientes normalmente a veces tienen pérdida de proteínas, tienen síndrome nefrótico por la diabetes, entonces tenemos que meter proteínas. Y la clara de huevo es una muy buena opción, o el huevo en su totalidad. Siguiente, tenemos que, si tiene un proceso inflamatorio, tenemos que dar un antiinflamatorio tipo esteroide, no ibuprofeno, ¿no? Sino esteroide. Se inyecta esteroide cuando tenemos glomerulonefritis. Si el paciente se va a someter a un estudio con yodo, que es un estudio contrastado, tenemos que agregarle buena hidratación antes de que se le ponga el medio de contraste, sobre todo pacientes con infarto que tienen que hacérsele cateterismo o hay que estudiarlos para estudios de integridad vascular. Entonces se les pone mucha hidratación y algunos medicamentos protectores ante el medio de contraste. El tratamiento de la insuficiencia renal aguda, como hablábamos, sabemos de que un paciente puede estar deshidratado. Entonces, cuando llega a la emergencia, lo primero que tenemos que hacer es ver las mucosas. Están deshidratadas, por lo tanto, tenemos que administrarle líquido, que es resucitación de la volemia. Metemos 1 litro de solución inmediatamente a chorro, llamamos nosotros, y tenemos que ver más o menos a los 15 minutos que el paciente empiece a orinar. Si yo estoy agregando un volumen a 150 cc por hora, mi gasto urinario tiene que estar, o mi diuresis, más o menos a 150 cc por hora. Por lo tanto, yo necesito tener una sonda Foley. Necesito tener el paciente canalizado por la vía urinaria con una sonda para estar monitorizando de manera exacta el gasto urinario y ver que no me vaya a deteriorar la función renal. Puede estar deteriorada por deshidratación, pero al hacer esto, nosotros podemos mejorar y disminuir esa creatinina. Puede haber incremento de potasio. El incremento de potasio es porque el paciente no orina, ¿verdad? Entonces tenemos que ver las causas por las cuales no orina. Al poner la sonda vemos que a veces el paciente viene con un globo vesical, o sea que hay algún problema que está obstruyendo la vía urinaria y empiezan a liberar el gran montón de orina, por lo tanto el potasio disminuye. O se necesitan utilizar otras medidas para reducción de potasio. Si el paciente está acidótico, como les decía, cuando hay problemas de insuficiencia renal, hay aumento de ácidos,
tenemos que agregar bicarbonato mientras mejora la presión arterial del paciente y que a pesar de la presión arterial que está adecuada y el paciente sigue acidótico, entonces tenemos que administrar terapia dialítica. Cuando tenemos hipotensión, a pesar de la administración de líquido, tenemos que utilizar vasopresores, como decíamos, para mejorar la presión arterial del cuerpo o presión arterial media. Si el paciente está muy hipertenso, tenemos que agregar medicamentos no tóxicos para disminuir la presión y tenerlo en presiones arteriales adecuadas. Tenemos que suspender todo lo nefrotóxico, como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, vitaflenaco, enantium, todos estos antiinflamatorios, o antihipertensivos como el enalapril, el captopril, el irbesartán, candesartán, que son tóxicos en ese momento. A veces lo que más necesitamos es que el paciente esté con presiones un poquito más elevadas. Si el paciente tiene infección urinaria, tenemos que pedir un urocultivo y tratar la infección. Y si tiene obstrucción de la vía urinaria, que lo vamos a ver en el ultrasonido, de que hay hidronefrosis, o sea que los riñones están aumentados de tamaño, tenemos que hablar con el urólogo para que nos apoye a poder descomprimir la vía urinaria o hacer una derivación urinaria. Existen, como les decía, algunas sustancias que pueden predecir la falla renal aguda, pero actualmente en el país no contamos, estamos bastante atrasados en esta situación, pero podemos hacer uso del sedimento urinario que les había dicho, cilindros granulosos, hialinos, leucocitarios. Fármacos nefrotóxicos ya los habíamos platicado. Existen pacientes que están en quimioterapia que utilizan ciertos fármacos para tratar ciertos cánceres, sobre todo tumores sólidos, que son a base de cisplatino. Entonces tenemos que, si hay incremento de creatinina, hablar con el oncólogo para que le haga el cambio de su terapia de quimio. Igual, tenemos que tener mucho cuidado con medicamentos que nosotros consideramos que no producen nada, como hasta el acetaminofén, puede ser un medicamento que te puede dar un proceso alérgico, o sustancias que son para bajar de peso, ¿verdad? Algunos tés o raíces que pueden ser procesos que te pueden dar un proceso alérgico y producir una glomerulonefritis o liberación de proteínas en tu riñón. Por lo tanto, el diagnóstico de insuficiencia renal aguda hay que platicar con el paciente, hay que ver qué ha consumido, ver el sedimento urinario, estudio de imagen, ver cómo está ese ultrasonido, ¿verdad? Y definir si es un proceso prerrenal, intrínseco o postrenal. Las terapias de sustitución, ya hablamos, hemodiálisis, ¿verdad? Es la terapia indicada en los procesos renales agudos. Ahora, hablando de insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal crónica es ya que el paciente se ha pasado a más de 3 meses del daño renal. Más de 3 meses. Por lo tanto, este proceso se vuelve irreversible. ¿Quiénes pueden pasar a más de 3 meses? El riñón no duele, ¿verdad? Y si nosotros no damos seguimiento a nuestra creatinina y sabemos que somos diabéticos y no vemos si en nuestro examen de orina están liberándose proteínas, por lo tanto, nos podemos convertir en pacientes con enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica no produce síntomas en los primeros estadios, por eso se divide en 5 estadios. La enfermedad renal crónica tiene más de 3 meses, repito, hay retención de desechos nitrogenados y es irreversible. Pero, si lo agarramos a tiempo, podemos prolongar esa función renal mucho tiempo. La insuficiencia renal crónica, al dividirla en estadios, lo que hace es darnos ciertas pautas que debemos de hacer con cada estadio. El estadio depende de una fórmula que se llama tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular está basada en el peso y la creatinina que tiene el paciente. Los estadios 1 es cuando la tasa de filtrado glomerular es mayor de 90. Estadio 2 es cuando la tasa de filtrado glomerular está entre 60
y 89. Estadio 3 es de 30 a 59 o a 60 podría decirse. Estadio 4 es mayor de 15 y estadio 5 es cuando la tasa de filtrado glomerular es menor de 15. O sea, prácticamente a veces una forma de explicarle a la teleaudiencia es cuando tus riñones ya te cuestan menos de 15 lempiras. Lo normal es que los riñones cuesten más de 100 lempiras. Pero cuando va disminuyendo estas tasas es que el paciente ya está en terapia que requiere mayores cuidados, ¿verdad? Menos de 60 de tasa de filtrado glomerular o que tus riñones estén con un costo de 60 lempiras, en ese momento tienes que acudir con tu nefrólogo. Y cuando tienes menos de 15 y eres diabético, hay que estar ya pensando en confeccionar una fístula arteriovenosa o pensando en terapia dialítica o ir buscando un donador para trasplante renal. Cuando vemos a un paciente diabético que prácticamente está comenzando con su enfermedad, tenemos que estar dándole seguimiento a la microalbuminuria, que son etapas previas del daño renal. Si nosotros damos seguimiento a la microalbuminuria para que no convierta en proteinuria, podemos evitar que el paciente llegue a una terapia dialítica. Por lo tanto, la enfermedad en sí, la enfermedad renal crónica, es una enfermedad que se puede mantener y se puede prevenir en muchos casos. ¿Okay? La insuficiencia renal crónica tiene las características que uno puede detectar: que el paciente tiene anemia, que el paciente tiene sus riñones contraídos o pequeños, o que tiene osteodistrofia renal, lo que les decía de los huesos, ¿no? Que es un paciente joven que se ve con unos huesos todos osteoporóticos. Además de esto, el paciente tiene una respiración acidótica, respiración rápida, ¿okay? Puede haber mucha hipertensión de difícil control, inflamación en sus piernas, llamamos edema. A veces se inflaman de su cara por las mañanas y por la tarde prácticamente hay edema generalizado, ¿verdad? Orina espumosa es una característica que el paciente te llega a decir: doctor, desde hace 3 meses estoy orinando mucha espuma, como cerveza. Eso es una característica de daño renal, ¿verdad? Porque esas son proteínas y no debe de botar proteínas. O si en la niñez te diste cuenta que tenías infecciones urinarias a repetición y no controlaste esas infecciones urinarias, sobre todo en las mujeres, puede haber datos de insuficiencia renal crónica. O si tuviste una inflamación de tu cuerpo de niño, te dijeron que tuviste una glomerulonefritis, te hicieron biopsia y no le diste importancia, y a los 40 años vuelves con el mismo proceso, ya tienes una insuficiencia renal crónica desde la niñez. O a los 40 años te haces un ultrasonido y te das cuenta que solo tienes un riñón. Son hallazgos incidentales que no desconocemos, pero con solo tener un riñón ya tienes una insuficiencia renal crónica. O que tu riñón tiene malformación, un riñón en herradura, es una causa de insuficiencia renal crónica. O un general de orina, repito, donde haya pérdida de proteínas o tenga sangre en la orina. Es dato de insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, cuando hablamos de tasa de filtrado glomerular se utiliza una fórmula, que puede ser MDRD de 4 variables, o podemos utilizar Cross-Code, que es el que más se utiliza para ajustes de medicamentos. Nosotros desde la universidad hemos estado haciendo ya estudios con ciertas universidades, sobre todo tecnológicas, para poder meter este programa o esta fórmula en todos los laboratorios del país, para que cuando te den una creatinina, inmediatamente te salga tu tasa de filtrado glomerular. Es algo bastante sencillo que se puede hacer, sobre todo en varios lugares del país donde lo que contamos son médicos especialistas en medicina interna, que ellos podrían derivar estos pacientes a atención especializada.
Dentro de la enfermedad renal crónica pueden haber periodos de agudización. O sea que existe la enfermedad renal crónica agudizada. O sea, un joven que tenga 60 de tasa de filtrado glomerular, de repente tuvo un cuadro diarreico por alguna comida que ingirió, estaba contaminada, tuvo diarrea, la creatinina de tener 2 se disparó a 7. Eso no quiere decir, o sea, es una agudización, puede volver a regresar a 2 y no quiere decir que necesite diálisis, porque es una agudización. Entonces hay que hidratarlo, como les decía, evitar todos los medicamentos tóxicos y esa creatinina va a empezar a reducir. Igual, dentro de eso puede haber un paciente que estuvo tomando algún medicamento para el dolor, como les decía. Un paciente mayor que se le olvidó que no podía tomar Vitaflenac y se estuvo inyectando y tenía su creatinina en 1.5, de repente me sale en 3. Entonces, por eso son las evaluaciones. Uy, algo pasó. O me estuvo comiendo carnes rojas. Entonces, se le suspende todo eso y se vuelve a reevaluar en 2 meses. Y la creatinina tiene que volver a bajar o estacionarse. O tiene una infección urinaria, sobre todo en las personas que tienen más de 50 años, que tienen próstatas un poco aumentadas de tamaño. Hacen infecciones urinarias y eso me puede incrementar la creatinina por la misma infección. O una persona que tuvo un infarto, ¿verdad? Durante su evolución, yo lo estuve viendo con creatinina en 1.4 y de repente me salen 3 y ha estado que se cansa al caminar, que tuvo un dolor en el pecho, tengo que hacerle un electrocardiograma, evaluación con un ecocardiograma, platicar con el cardiólogo y ver si tiene un infarto, confirmarlo. Si hay un infarto, esa es la causa de su agudización. Se controla la parte cardíaca y mejora la función renal. Si tenemos todo esto y tratamos de prevenir todo lo que es una agudización de la enfermedad renal crónica, podemos mantener a este paciente mucho tiempo hasta que llegue a niveles un poquito bastante incrementados de creatinina para poder ir planteando la necesidad de terapia dialítica, ponerle una fístula arteriovenosa o ir viendo la posibilidad de un trasplante renal anticipado o trasplante cadavérico, ¿verdad? Eso sería más que todo la parte que corresponde a lo que es riñón, enfermedad renal aguda y crónica. Muchas gracias.